Pensemos en un salón de clases. Ahora, ¿qué tal si les digo que ese salón, en realidad, puede ser un reflejo, un espejo, de las divisiones más profundas de nuestra sociedad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una historia real, una historia increíble que nos muestra exactamente cómo pasa eso. Y todo arranca con esta pregunta, una que de verdad nos hace pensar sobre la educación. ¿Será posible que una simple corazonada de una maestra en los primeros días de clase pueda de verdad definir el futuro de un niño? Piénsenlo. Ojo, y que quede súper claro, ¿eh? Esto no es un cuento, no es algo inventado. Todo lo que vamos a ver sale de un estudio real, un estudio importantísimo donde los investigadores se metieron a un salón de clases, literal, con lupa a ver qué pasaba. Así que este documento, bueno, va a ser como nuestro mapa para entender un fenómeno que es, a la vez, fascinante y bastante preocupante. Bueno, arranquemos. Nuestra historia nos lleva al mismísimo comienzo, al lugar donde se ponen los cimientos de todo, el jardín de infantes. Ok, imaginemos la escena. Estamos en un salón de kinder. Un montón de niños y niñas chiquitos, apenas empezando su camino en la escuela, en un barrio de bajos ingresos, mayormente afroamericano. Y esto es clave, no es un caso hipotético, para nada. Es la realidad que viven muchísimos niños. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, pasaron solo 8 días de clase. 8 días, y la maestra sin exámenes, sin ninguna evaluación formal, ¡pum!, divide a toda la clase en 3 grupos. La pregunta que nos explota en la cabeza es, ¿cómo? ¿En qué se basó para tomar una decisión así, una que, sin que ella lo supiera, podría marcar para siempre a estos niños? La respuesta, es el centro de todo esto. Y bueno, la investigación lo dejó clarísimo. La división no tenía que ver con quién era más listo o quién aprendía más rápido. No, tenía que ver casi por completo con su clase social, o bueno, la que la maestra percibía. Miren esto, la mesa 1, el supuesto grupo avanzado, eran niños de familias con un poco más de dinero, con padres que tenían más estudios. Y el resto, justo lo contrario. Es increíble, ¿no? No importaba si sabían las vocales o contar hasta 10. Lo que importó fue básicamente de dónde venían. Esta primera división, esta primera etiqueta, echó a andar un mecanismo psicológico súper poderoso. Y este mecanismo es, de hecho, el corazón de todo el estudio. A ver, ¿han oído hablar de la profecía autocumplida? Es un concepto fascinante. Básicamente es cuando una creencia que tenemos sobre algo o alguien, sea cierta o falsa, termina haciendo que nos comportemos de una manera que hace que esa creencia se vuelva real. El ejemplo clásico es este. Una maestra cree que un alumno es lento. Entonces, sin darse cuenta, quizás le da tareas más sencillas, le pregunta menos en clase, y al final, ¿qué pasa? El niño rinde menos. Y listo, la profecía se cumplió. Y justo eso pasó aquí. La maestra actuó siguiendo su prejuicio. Los de la mesa 1 eran los listos, los que aprendían rápido. Los de las mesas 2 y 3, pues, eran los lentos. Ojo, estas etiquetas no estaban pegadas en la pared, no eran oficiales, pero estaban en la cabeza de la maestra y eso, como vamos a ver, fue más que suficiente para empezar a definir el futuro de estos niños. Pero bueno, ¿cómo se ve esto en la práctica? O sea, en el día a día de un niño de 5 años. Pues vamos a asomarnos a ese salón para ver cómo esas simples etiquetas crearon literalmente 2 mundos diferentes dentro de las mismas 4 paredes. El contraste es que es brutal. Los niños de la mesa 1, los rápidos, recibían más tiempo de enseñanza, más atención de calidad. La maestra los animaba, los felicitaba, les daba roles de liderazgo. Pero, ¿y los otros? ¿Los de las mesas 2 y 3? Bueno, con ellos era otra historia. Recibían menos atención, y cuando la recibían era casi siempre para controlarlos, para disciplinarlos. Hay una frase de las observaciones del estudio que lo resume todo de una forma que, bueno, te pone la piel de gallina. A los niños de las mesas altas se les estaba enseñando. A los de las mesas bajas simplemente se les estaba controlando. Y claro, este trato tan diferente tuvo un efecto dominó tremendo en los propios niños. Los de la mesa 1 empezaron a verse a sí mismos como los líderes, los listos. Mientras tanto, los de las otras mesas se la creyeron, internalizaron esa etiqueta de lentos. Y esto no se quedó ahí, ¿eh? La división se volvió social. Empezó a haber hostilidad entre los grupos. Es que es desgarrador pensar cómo estos chiquitos empezaron a verse a sí mismos y a sus compañeros a través de unos lentes que alguien más les impuso. Y lo que empezó como una simple suposición, una idea informal de la maestra, con el tiempo se fue convirtiendo en algo mucho, mucho más sólido y peligroso. Veamos cómo fue evolucionando esto.
En kinder, todo empieza como una clasificación informal, ¿no? Solo mesas separadas. Pero para primer grado, la nueva maestra agarra las notas del anterior y ¡zas! Ya son grupos formales. Y para segundo grado, la cosa se pone todavía más seria, porque a los grupos les ponen nombres permanentes. Estaban los tigres, que eran los de arriba, los cardenales en medio y, esto es terrible, los payasos en el grupo de abajo. Y aquí está la clave de todo, el punto que lo cambia todo. Esa suposición subjetiva, ese prejuicio inicial, se convirtió en un dato objetivo, un hecho, escrito en los registros de la escuela. Entonces, las maestras que llegaron después ya no veían a los niños, veían las etiquetas. Y así, la profecía se fue reforzando año con año. Bueno, llegamos a la parte final del análisis. Y aquí es donde vemos los resultados a largo plazo, y cómo todo este patrón que vimos en el salón de clases se conecta con algo mucho, mucho más grande en la sociedad. Para que nadie dijera que eran solo impresiones o anécdotas, los investigadores hicieron algo muy simple pero muy poderoso. Se sentaron al fondo del salón y contaron. Así de fácil. Contaron cada interacción, cada palabra de apoyo, cada orden, cada regaño. Y los números que obtuvieron, la verdad, son para helar la sangre. Este gráfico es una radiografía perfecta de lo que pasaba. A ver, para los tigres, el grupo de arriba, la mayoría de las interacciones eran de apoyo para aprender. Pero fíjense en los cardenales y los payasos, más de una cuarta parte de lo que les decía la maestra eran órdenes control. Y lo más fuerte de todo, vean a los payasos. El apoyo educativo, casi cero, un 1%. Queda clarísimo. No estaban ahí para aprender, estaban ahí para que los controlaran. Las conclusiones del estudio son, la verdad, devastadoras. Primero, ese salón de clases no solo enseñaba a leer y escribir, estaba creando un sistema de castas, así, con todas sus letras. Segundo, este sistema de castas de adentro del salón era un espejo perfecto de la estructura de clases de afuera, de la sociedad. Y tercero, y quizá lo más triste, la escuela, que se supone que es un lugar de oportunidades, aquí estaba funcionando como una fábrica de desigualdad, una que la pasaba de una generación a otra. Al final del día, lo que este estudio nos grita es que el futuro académico de estos niños no lo decidió su talento, ni su inteligencia, ni su potencial. No, lo decidió una etiqueta que les pusieron en la segunda semana de kinder, una etiqueta basada simplemente en el estatus social de su familia. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para quedarnos pensando. Si un espacio tan chiquito como un salón de clases puede crear y solidificar un sistema de castas en apenas 3 años, ¿qué otras fuerzas invisibles, qué otras etiquetas, qué otras expectativas están por ahí en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, moldeando silenciosamente nuestras vidas sin que nos demos cuenta? Ahí se las dejo. Muchas gracias.